Medicina del alma. La decisión está en ti. Bendiciones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Medicina del alma trae un tema de gran importancia para nosotros como guerreros espirituales, como te saber cuáles son esas 10 estrategias que Satán tiene contra tu vida. Y nosotros en el día de hoy vamos a estar estudiándolo de acuerdo a la palabra. Existen planes que debemos de conocer, ese es el tema. Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, no debemos ignorar esos planes. La Biblia es muy clara. En 2 Corintios capítulo 2, verso 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Palabra clave que debemos de tener presente. Estrategia número 1. Satanás miente y es el padre de la mentira. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de las mentiras. Juan capítulo 8, verso 44. Dice claramente la palabra de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Recordemos que la primera vez que Satanás aparece en la Biblia, en Génesis capítulo 3, habla claramente que dice: con que Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la segunda palabra de sus labios son una mentira sutil: ciertamente no moriréis. Por eso vemos allí que Juan dice que Satanás no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Estamos tratando con la esencia de la mentira y el engaño. Análogamente, podemos observar las consecuencias del pecado original. Y en ese cuadro comparativo vemos la separación de Dios, el sufrimiento interno y la separación de lo demás. Allí pueden tener ustedes una idea clara de cómo es el padre de la mentira y en el cual utiliza estrategias claras y precisas que debemos de conocer. Estrategia número 2. El diablo ciega la mente de los incrédulos. Dice la palabra del Señor textualmente en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que no solo habla de lo que es falso, esconde lo que es verdadero. Él no impide ver el tesoro del evangelio. Él no deja ver los hechos, incluso las pruebas, pero no con precisión. Estrategia número 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13, expresa textualmente la Sagrada Escritura: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no maravilla, porque el mismo Satán se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En otras palabras, Satán tiene sirvientes que profesan verdad, suficiente para unirse a la iglesia y desde el interior. Estrategia número 4. Satanás realiza señales y maravillas. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 9, en el título que dice manifestación del hombre del pecado, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Mateo capítulo 24, verso 24, dice que Jesús describe los últimos días de esta manera: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. No hay ningún indicio que estas señales y maravillas sean que no, eso serán trucos. No dice que esa potestad y esa autoridad se le dio. En resumen globado, dice que el rugido es una señal de identidad más representativa de los leones, de la fuerza que tienen. Los felinos rugen por varios motivos: para comunicarse, marcar el territorio, mostrar agresividad o al sentirse amenazado. Estrategia número 5. Tienta a la gente a pecar. Esto es lo que hizo sin éxito con Jesús en el desierto. Quería que abandonara el camino del sufrimiento y de la obediencia. Mateo capítulo 4, verso 1 al 11. Y esto fue
fue lo que sí realizó con Judas exitosamente horas antes de la muerte de Jesús. Lucas capítulo 22 versos 3 y 6. También recordemos que 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 realiza Pablo una advertencia en contra de esto, expresando de esta manera: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Existen estrategias que nosotros allí debemos de interiorizar. ¿Qué estrategias realizan los leones? Tienen dos aspectos. Cuando son presas pequeñas, ellos mismos las cazan, pero cuando son presas grandes, necesitan ayuda de las leonas para poder acorralar a esas presas gigantes y poderlas devorar, destrozar y allí hacer como él le place. Necesita ayuda en sus cacerías. Estrategia número 6. El maligno arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y ahoga la fe. Jesús contó la parábola del sembrador. Señala acerca de cómo se siembra la palabra de Dios. Pero en el versículo 15 dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembran la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Romanos capítulo 10 verso 17 también nos habla que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pablo expresa su preocupación también, haciendo referencia al tema, por la fe de los tesalonicenses. Así dice la palabra del Señor: por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié para informarme de vuestra fe, por temor a que el tentador os hubiera tentado y que nuestro trabajo resultara en vano. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 verso 5. Pablo sabía que el designio de Satanás era ahogar la fe de las personas que han oído la palabra de Dios. Estrategia número 7. Satanás causa algunas enfermedades y dolencias. Jesús sanó una vez a una mujer que estaba encorvada y no podía enderezarse. Cuando algunos lo criticaron por hacer eso en sábado, dijo: y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser liberada de esta ligadura en el día de reposo? Lo encontramos en Lucas capítulo 13 verso 16. Jesús vio a Satanás como el que había causado esta enfermedad. En Hechos capítulo 10 verso 38, el apóstol Pedro describe a Jesús como uno que anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. En otras palabras, el diablo a menudo oprime a las personas con enfermedad. Esto también es uno de sus designios. Estrategia número 8. El adversario es un asesino. Jesús dijo a los que estaban planeando matarlo: sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Juan capítulo 8 verso 44. Ciertamente la palabra de Dios habla muy claro respecto al tema, y recordemos lo que dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 3 verso 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa la mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos eran justas. Jesús también le dijo a la iglesia en la que no tenía ninguna mancha, en la Esmirna: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. Sé fiel hasta la muerte y yo daré con la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2 verso 10. Para decirlo sencillamente, Satanás está sediento de sangre. Cristo vino al mundo para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Juan 10:10. Pero Satanás viene para deshacer la vida donde quiera que pueda y al final hacerla enteramente miserable. Estrategia número 9. El adversario lucha contra los planes misioneros. El apóstol Pablo, en la carta de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 18, dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Satanás odia el evangelio y el discipulado, y él va a poner todo obstáculo que pueda en el camino de los misioneros y a las personas que tengan un celo por la evangelización. Estrategia número 10. El adversario acusa a los cristianos delante de Dios. Una situación que nosotros sabemos y que es real y bíblica, y se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 verso 10, donde dice: y oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa,
acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. La derrota de Satanás es segura, pero sus acusaciones no ha cesado. La misma situación que ocurrió con Job, podemos simplificarlo, que está ocurriendo con nosotros. Job capítulo 1 verso 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. No hay zona neutral. La pregunta no es si usted quiere estar en esta guerra. Todo el mundo está en ella. O bien somos vencidos por el diablo o luchamos en contra de él. La buena noticia, y nosotros la conocemos, es que Satanás no ganará. Esos son algunos de los designios de Satanás en el cual se ha mencionado. El camino a la victoria en esta guerra es aferrarse a Cristo, que ya ha dado el golpe decisivo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Hebreos, capítulo 2, verso 14, dice: él igualmente participó también de lo mismo, para que anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Colosenses capítulo 2 verso 15: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ello un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Marcos capítulo 3 verso 27 dice: pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes sin primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Vencedores, victoriosos y poderosos en Cristo Jesús, guerreros y luchadores en el nombre de Jesús. Amén. Dios continúe bendiciendo tu vida grandemente y luchemos fuertemente por la palabra de Dios sea extendido de acuerdo como el Señor manda. Gracias por visitarnos.